profe, se ve bien. Bueno, hoy quería empezar a trabajar un poco con el tema de los que son diseños tolerantes a fallas. Eh, Normalmente nos vamos a encontrar con ciertos diseños de electrónica o de mecánicos y demás, pero nosotros nos vamos a enfocar en principio en lo que es la electrónica, que por la misión que tienen que cumplir, o por la complejidad que tienen, o por el costo, o por una serie de motivos, hacen que uno, digamos, requiere una alta disponibilidad del sistema. Y para lograr eso, sabiendo que las cosas se rompen, normalmente hay que tratar de usar alguna cierta estrategia de diseño que nos permita llegar a ese objetivo. Y vamos a tratar de ver un poco algunas definiciones formales. Cuando decimos que el sistema tiene una cierta disponibilidad, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos que es tolerante a fallas, bueno, definir qué es una falla y ver algunos conceptos un poquito más formales para entender un poco el glosario y después aplicarlo a las estrategias de diseño que vamos a usar. Entonces, bueno, vamos a hablar de tolerancia a fallas y vamos a dar una definición básica. Si los sistemas que son tolerantes a fallas son sistemas que pueden seguir cumpliendo su tarea o su misión correctamente, independientemente de que tanto el hardware o el software incurran en errores. Entonces, en la práctica, lo que nunca podemos garantizar es que no vaya a haber errores o fallas. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo usar una estrategia donde, aún teniendo alguna falla, como dijimos antes, la misión que le otorgamos a nuestro sistema se siga cumpliendo. Lógicamente, todas las cosas pueden fallar, ¿no? Pero nosotros nos vamos a limitar a los tipos de falla y errores que son los que tienen más probabilidad de ocurrir. Bueno, como dijimos al principio, hay una cierta necesidad de tener sistemas que sean tolerantes a fallas. Y básicamente son aquellos sistemas que se aplican a misiones o aplicaciones que son críticas. Por ejemplo, parte de los sistemas de los aviones, reactores nucleares, plantas químicas, equipamiento médico. Podemos agregar hoy conducción autónoma o sistemas de seguridad activa de los vehículos, etcétera, etcétera, digamos. Bueno, ¿por qué denominamos a estas aplicaciones como críticas? Porque cualquier malfunción en los sistemas de control o de computación de estas aplicaciones nos pueden conducir a una catástrofe, es decir, nos pueden llevar a poner en riesgo la salud o la vida de las personas, o generar, digamos, accidentes que tienen un costo económico muy alto. Entonces, lo que tenemos que lograr es que la probabilidad de falla tenga que ser extremadamente baja. Alrededor de 1 en 1000 millones de horas de operación. Estos conceptos a veces, si bien no están relacionados con el poner en riesgo la vida de las personas, pero sí, digamos, que puedan tener condiciones económicas muy importantes. Por lo tanto, muchos de estos criterios también se aplican a aplicaciones financieras. Esto es, digamos, bancos, movimiento de acciones, transacciones de bolsa, etcétera, etcétera.
¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Se entiende. Bueno, otro, digamos, otro punto donde pueden surgir una necesidad para tener sistemas con tolerancia a fallas es sistemas que tienen que operar en ambientes eh, de características duras. ¿Mm? Por ejemplo, un sistema de computación que tiene que operar en un ambiente donde tenemos altas perturbaciones electromagnéticas o partículas cargadas, digamos, impactan en el sistema, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, eh, los sistemas de computación a bordo de un satélite, por ejemplo. ¿Mm? De las condiciones en las que tiene que operar el satélite, no las podemos cambiar, digamos, y estamos expuestos a radiación de partículas de alta energía o disturbaciones electromagnéticas. Y bueno, una alta tasa de fallas significa que el sistema no va a producir los resultados útiles, salvo que en nuestra estrategia de diseño hayamos considerado que efectivamente pueden ocurrir las fallas y de alguna manera las tengamos tratadas y mitigadas. También ocurre en sistemas que son de alta complejidad, es decir, sistemas donde para cumplir la misión hace falta mucha cantidad de dispositivos y que todos tienen que funcionar para cumplir con la misión. Digamos, la falla de los dispositivos individual puede generar condiciones indeseadas. Por lo tanto, hay que incorporar los criterios de tolerancia a fallas en cada uno de los subsistemas individuales. Y evitar, digamos, que el sistema, cuando tenga muchos componentes, la probabilidad de falla en el tiempo puede ser muy corta, es decir, tengo muchas fallas y si esas fallas no están mitigadas, puede hacer que el sistema esté constantemente, digamos, detenido o no productivo. Entonces, digamos, sistemas muy complejos también requieren que sus partes estén diseñadas con criterios de tolerancia a fallas. Bueno, vamos a ver un poquito las fallas de hardware y vamos a hacer una pequeña clasificación en tres clases de fallas. En las fallas que son transitorias o transientes, estas son fallas que se dan en un cierto momento, pero que pueden desaparecer. Si no son fallas permanentes. Por ejemplo, un flip-flop que se cambia de estado no de forma espuria, no por algo querido, podría constituir una memoria, una celda de memoria. El contenido de esa memoria va a cambiar, por ejemplo, por una perturbación electromagnética, por un pulso, etcétera, etcétera, algo que logró que cambie el estado del flip-flop, pero eso, digamos, es simplemente la falla tiene que ver con el almacenamiento del estado o de la memoria en ese momento. Si yo vuelvo a cargar con un valor deseado ese flip-flop, va a seguir andando normalmente. Entonces esto es lo que llamamos una falla transitoria. Otra clasificación de fallas son aquellas fallas permanentes, es decir, si se quemó un transistor, entonces eso no se va a reparar, digamos. Por lo tanto, esa falla va a permanecer en el tiempo y solamente va a desaparecer cuando sea reparado o cuando sea reemplazado ese componente.
Y por otro lado tenemos fallas intermitentes que pueden ciclar en funcionamiento normal o estados benignos, es decir, que en algún momento vuelven a operar bien. Por ejemplo, un falso contacto, o por ejemplo, si tenemos un mal diseño de familias lógicas, donde en ciertos momentos podemos tener mala interpretación de ceros y unos, podríamos también tener fallas intermitentes. Y también hay una clasificación que se puede hacer entre fallas benignas y fallas maliciosas. Pero bueno, lo más importante es poder diferenciar los tres tipos de fallas que tenemos al principio, porque la estrategia de mitigación va a ser diferente. También vamos a diferenciar lo que es la falla de lo que es un error. La falla es cuando un circuito de hardware o un error de programación se encuentra dentro de nuestro circuito. Sin embargo, si yo no lo estoy usando, no voy a tener un error. Hasta el momento en que no lo use, y ahí sí el error se va a convertir en una manifestación de la falla que yo tuve. Por ejemplo, si yo tengo un circuito sumador, donde una de las líneas está clavada en 1, va a ser una falla, pero no es todavía un error. Solamente va a ser un error cuando yo necesite el resultado de la suma. ¿Se entiende ese concepto, esa diferenciación? Sí, se entiende. Bueno, también vamos a ver que las fallas se pueden propagar. Es decir, yo puedo tener una falla en uno de mis sistemas, y los errores lo mismo, y puede ser que se empiecen a propagar a través del sistema. Por ejemplo, si uno de mis circuitos integrados se pone en corto, puede pasar que se caiga la fuente o que los circuitos cercanos también empiecen a fallar porque el consumo de energía del circuito que se puso en corto supera las condiciones operativas de la placa. O también puede pasar que, digamos, una fuente de alimentación que se dispara puede empezar a propagar fallas y empezar a romper otros circuitos aguas abajo de la fuente, ¿sí? Lo mismo puede pasar con errores de software y lo mismo puede pasar con errores como por ejemplo transientes, como lo que habíamos dicho, por ejemplo, del sumador. Este concepto es interesante porque a veces vamos a ver estrategias para tratar de detectar los errores y tratar de aislarlos, es decir, que el error no se propague. Y sobre todo, vamos a tratar de analizar estrategias. Si yo tengo sistemas que son redundantes, una cosa muy importante es asegurar que una falla en uno de los sistemas no se propague al resto y por lo tanto me genere una indisponibilidad general del sistema porque, digamos, me generó una falla en cascada. Bueno, digamos, el corazón para tratar de protegerse de las fallas y lograr que mi circuito sea tolerante a las mismas es redundancia.
La redundancia es la incorporación de componentes extras en el diseño que lo que nos va a permitir es justamente reemplazar un componente dañado en el caso de una falla. Y esta redundancia puede ser de 4 tipos. Puede ser una redundancia por hardware, puede ser que tengamos redundancia por software, puede ser que tengamos redundancia de información y también puede ser que tengamos redundancia en el tiempo. Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle a qué nos referimos con cada una de estas redundancias. Bueno, la redundancia de hardware es que yo tengo circuitos y, digamos, recursos extra y se los agrego a mi diseño para que tomen el control en el caso de que tenga algún componente fallado. Esto puede ser, por ejemplo, redundancia estática de hardware, que me va a permitir enmascarar de inmediato una falla. Por ejemplo, si tengo 3 procesadores que están haciendo una operación y tengo un sistema de votación, digamos, la estoy analizando, por mayoría, si 2 dicen que el resultado de 1 más 1 es 2 y 1 dice que el resultado de 1 más 1 es 3, digamos que voy a tomar el resultado 1 más 1 es 2, porque la mayoría dio ese resultado. Y lo que voy a usar como estrategia es decir, acá hay uno que opina distinto, por lo tanto, lo voy a marcar como una parte sospechosa de estar cometiendo una falla. Esto, digamos, lo que llamamos redundancia de hardware estática, es decir, tengo todo triplicado, ¿sí? Lo tengo que tener triplicado porque si no, no tengo mayoría. Si lo tuviera duplicado y 2 dan distinto, no sé cuál es el que está dando bien. Entonces, como mínimo para esta estrategia tengo que tener triplicadas las cosas. O más, ¿sí? Ese es el mínimo. También puedo tener una redundancia de hardware dinámica. Es decir, tengo componentes que están en stand-by y los activos son en el caso que detecte que hace una falla. Y también puedo tener una estrategia de redundancia de hardware híbrida, es decir, que tengo una combinación de circuitos estáticos y dinámicos y los utilizo de acuerdo a la conveniencia del momento. Bueno, cuando hablamos de redundancia de software, es bastante más amplio el concepto. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, supongamos que estoy haciendo un sistema de control y entonces, digamos, hago varios sistemas de control que van a entrar a una votación. Una de las estrategias que puedo utilizar es que cada uno de los sistemas individuales de control esté hecho por gente distinta. ¿Esto para qué es? Digamos, para tratar de evitar que el error esté sistemáticamente en las 3 versiones que tengo. También puedo usar como estrategia escribir distintas versiones del software para cumplir con la misma función. O sea, esto, como puse el ejemplo de los 3 sistemas de control, bueno, uso estrategias de control distintas en cada uno de los sistemas. También puede ser que con respecto a la implementación, un segundito, ¿eh? Hola. Sí. Entonces estábamos en este tema del software redundante. Le dijimos que, bueno, algunas estrategias para lograr
que un software no tenga los mismos errores, distintas versiones del software, es utilizar múltiples programadores distintos, escribir distintas versiones para hacer la misma función, usar diferentes lenguajes o toolchains para desarrollar la aplicación, para, digamos, en el objetivo de que en esa diversidad se asegure de que no todas las copias que estén corriendo puedan tener la misma tipo de falla ante un mismo set de input de datos o de variables de actuación, ¿sí? Eso es lo más genérico. Bueno, otra estrategia que tiene que ver con el hecho de que muchas veces podemos tener fallas donde se nos modifique un valor que tenemos en memoria, sea esta memoria volátil o no volátil, o bien el elemento en sí donde estoy guardando los datos, que puede tener ahí una falla permanente. Entonces lo que tenemos que hacer es redundar la información. Es lo que ustedes han visto en otras materias, como controles de paridad, redundancia cíclica, Hamming, Reed-Solomon, etcétera, digamos. Son estrategias donde agrego información a los datos que son indispensables, agrego más datos que de alguna manera tienen en cuenta operaciones sobre los datos y de esa manera puedo darme cuenta si hay un dato con error, si algo que se cambió, y en algunos casos, digamos, puedo detectar y en otros casos también puedo corregir ese error. Dependiendo, digamos, de la escasez de recursos o del costo de los recursos que tenga, inclusive puedo tener los datos duplicados o triplicados en memoria o en almacenamiento. A esto se refiere como, digamos, redundancia en la información. Hay estrategias donde la redundancia es exclusivamente por software, hay otras estrategias donde, digamos, tengo hardware extra que tiene en cuenta la cantidad de bits adicionales. Entonces, por ejemplo, son memorias que ya tienen corrección por hardware. O tengo, digamos, circuitos específicos para esa corrección. Y por último, puedo tener una redundancia en el tiempo. Esto es que puedo repetir, si tengo tiempo, digamos, de sobra dentro de mi proceso, puedo repetir el proceso algunas veces de manera de darme cuenta si alguna de las veces en que repito el proceso me da un resultado distinto. Y esto, digamos, se basa en que muchas de las fallas son fallas transientes, es decir, fallas que son esporádicas y que cuando vuelva a correr el código no va a volver a ocurrir, por lo tanto me puedo dar cuenta de que ocurrió esa falla y la puedo corregir. Esto, digamos, es aplicable siempre y cuando yo tenga, digamos, la velocidad de proceso sea mucho mayor que la velocidad que yo necesito de resultado. Entonces lo puedo repetir. Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, una de las cosas para poder evaluar la tolerancia a fallas que tengo es poder tener alguna métrica. Es decir, yo tengo que poder medir el efecto de la tolerancia a las fallas y para eso tengo que darme alguna métrica. Es decir, y bueno, la medida que es una abstracción matemática que expresa solamente algún subset
de la naturaleza del objeto. ¿Mm? Bueno, ¿qué medidas se utilizan para la tolerancia a fallas? Bueno, básicamente las más importantes es la confiabilidad y la disponibilidad. Y también digamos, tiene que ver con el tema de con temas económicos, digamos, y de performance, la capacidad de performance que tiene nuestro sistema. ¿Mm? Pero, digamos, las dos más importantes y más clásicas son las dos primeras, la confiabilidad y la disponibilidad. Bueno, para poder, digamos, darle un tratamiento al tema, digamos, de la confiabilidad, vamos a tomar vamos a asumir algunas cosas. Una de las cosas que vamos a asumir, simplificando, es que nuestro sistema puede estar en dos estados. Puede estar operativo o puede estar apagado o down. ¿Mm? Eh, por ejemplo, si llevamos esto a un sistema de iluminación, una lamparita, digamos, puede estar bien o puede estar quemada. Un cable de conexión puede estar correcto, conectando lo que tiene que conectar, o puede estar cortado. Vamos a definir la confiabilidad como una función que va a ser la probabilidad de que el sistema se mantenga eh, funcionando correctamente, es decir, en el estado de up, durante todo el intervalo de tiempo, partiendo de cero hasta el instante que me interesa, teniendo en cuenta que al comienzo, es decir, a T0, el sistema estaba operativo, estaba up. Una medida relacionada, que resulta siempre de interés para poder evaluar los sistemas, es el tiempo medio a la falla, el MTTF, que es el tiempo promedio en que un sistema permanece operativo, bien, antes de que tenga que pararse y que tenga que ser reparado o reemplazado. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una duda. ¿El MTTF es constante a lo largo de toda la vida del producto o a medida que va envejeciendo el producto el MTTF va disminuyendo? Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Estos, digamos, hay unos modelitos clásicos bastante simplificados, que ahora vamos a ver cuáles son las simplificaciones, ¿sí? Pero, digamos, acá, fíjate que se habla de tiempo promedio, ¿sí? Es decir, ¿cómo? ¿Se tiene en cuenta un mantenimiento ahí o la falla completa del dispositivo? No, acá lo que se va a medir, después vamos a ver eso, cómo se puede calcular, ¿no? Pero acá lo que se mide en promedio, ¿sí? O sea, se tiene una cantidad de tiempo, ¿sí? Y se ve cuántas fallas ocurrieron durante ese tiempo. Se divide y eso te da, digamos, un tiempo promedio, por eso dice average time, en el cual vos podés suponer de que el sistema va a estar operativo, ¿sí? Este es un modelito muy simple, ¿ok? Okay. Hoy en día, dada la capacidad de cálculo que tenemos y la cantidad de info que podemos tener de un sistema, podemos hacer cosas mejores que esto, que después lo vamos a ver, ¿sí? Pero digamos, esto es la primera medida y la más sencilla. ¿Mm?
Bueno, como le digo, estas son mediciones tradicionales, ¿sí? De vuelta, repasando la disponibilidad, la disponibilidad es la fracción del tiempo en el que el sistema está operativo durante el intervalo, desde que comenzamos hasta el tiempo t que me interesa, ¿sí? Como definición, la disponibilidad puntual es la probabilidad de que el sistema esté operativo en el tiempo t, ¿sí? Eso es puntual. Y la disponibilidad a largo plazo va a ser en el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la disponibilidad puntual. La disponibilidad se utiliza en los sistemas que tienen recupero o reparación. Hay otras medidas más relativas que se pueden definir, como es el tiempo medio para la reparación, es, digamos, el tiempo medio que me lleva a reparar el sistema. Y también se va a definir para sistemas que son reparables el tiempo medio entre fallas. Es una medida bastante común, es la que normalmente vemos, se llama Mean Time Between Failure, MTBF, que es el MTTF más el MTTR. Es decir, supongamos que un sistema es reparable, entonces el tiempo medio entre fallas se compone por la suma entre el tiempo promedio en el cual el sistema se rompe y el tiempo promedio que me lleva a repararlo. ¿Se entiende eso? Eso sí es importante, ¿eh? Sí, se entiende. Entonces, la disponibilidad a largo plazo es el cociente entre el tiempo medio a la falla y el tiempo medio entre fallas. Discúlpenme un segundito, ¿sí? Hola. Sí, el cociente de ambos de 1. A ver. No entendí. A ver. No, le preguntaba más arriba si MTTF es igual a MTBF, que significa que tiene disponibilidad No, de... porque vos siempre tenés un tiempo o de reemplazo o de reparación. O sea, vos tenés un tiempo en el cual el equipo falla, ¿sí? La reparación no es inmediata, siempre tenés un tiempo para poder reparar. Ah, ¿sí? el denominador siempre va a ser mayor que el numerador. Claro. Cuanto menor es el tiempo para, digamos, reemplazar el sistema que está fallado o para repararlo, la disponibilidad de tu sistema va a ser más alto. ¿Entiendes? Claro. Ahora, si vos tenés un sistema que te lleva mucho tiempo de reparación, entonces la disponibilidad que tenés, cuando se te rompe, hay un tiempo que vos no lo puedes usar. Entonces, digamos, ese cociente te indica cuánto tiempo lo tenés operativo a tu sistema. Claro, yo trataba de ver en un sistema ideal que no se rompe nunca, qué valor daría el cociente. Es que si el sistema no se rompe nunca, no tiene sentido calcular el tiempo medio entre Claro. fallas. No, de hecho para ver el límite. Está bien, está bien. Por eso, acá se ve clarito, ¿ves? Que siempre tenés, o sea, la diferencia es el MTTR, ¿no? Que es lo que suma abajo. Cuanto más chiquito es este MTTR, más alto te va a dar, más cercano a 1, ¿no? O sea, como Claro, vos decís, en el sí, límite, perfecto. en el límite, en el límite, si vos lográs reemplazar o reparar rápidamente tu sistema, entonces tu disponibilidad es cada vez más alta. Bueno, como les decía antes, esto
digamos, es bastante limitado, porque nuestro sistema normalmente tiene más estados que simplemente operativo o fallado, ¿sí? O en operación o fuera de operación. Esto es muy limitante. Si lo llevamos al ejemplo de un microprocesador, donde hay, digamos, una cantidad de compuertas y que hay una que se quedó clavada en un valor de 0 o en el valor de 1 y el resto está funcional, entonces, digamos, puede afectar una parte o alguna de las cuentas, pero no, pero puede ser una cada 25.000 horas de uso, digamos, ¿no? Ahora, ese procesador, si bien no está libre de fallas, no puede ser considerado de que no está operativo porque en algún caso dio una falla, ¿se entiende? Así que, digamos, esto lleva a considerar otros modelos un poquito más sofisticados. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con la teoría. Entonces, normalmente los sistemas, si lo que graficamos en esto es el tiempo de operación, que es lo que tenemos en el eje X, y la tasa de fallas, es decir, la cantidad de fallas por unidad de tiempo que podemos tener, fíjense que normalmente las cosas tienen una tasa de falla más alta al comienzo de la vida útil. Esto es lo que llamamos mortalidad infantil, o la fase de mortalidad infantil, hasta que llega un punto en que más o menos la tasa de fallas se mantiene relativamente constante, o la podemos asumir como constante, como una aproximación, hasta que llega lo que se llama el tiempo de la vida útil del componente, y a partir de ahí, de vuelta, la tasa de falla empieza a aumentar. Esto es lo que normalmente se conoce como curva bañadera, y, digamos, esto a su vez tiene una dependencia grande del ambiente en el cual se está desempeñando el componente. No es lo mismo un componente, una computadora que está en un data center donde la temperatura y la humedad la tenemos controlada, que una compu que está dentro de un camión que viaja por la conquista del desierto con 45 grados a la sombra y a lo golpe. ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Bueno, ¿se les ocurre qué estrategia podemos usar para tratar de mitigar las partes de la curva donde tenemos una tasa de falla alta? Para mí la primera parte la mitigás en el diseño, haciendo prototipos y verificando optimizarlos según las condiciones de operación y el ambiente, y la otra la mitigás con mantenimiento. Sí, bueno, la primera parte más que diseño tiene que ver con la calificación de los componentes y lo que se llama el burn-in. Claro. Es las pruebas, digamos, previo a que yo digo que está en operación, en realidad hago una operación de mentira, pero no la pongo en operación. Y ahí, digamos, voy retirando los componentes que me fallan en esa etapa. ¿Sí? Y bueno, y efectivamente, si yo ya tengo cierta experiencia y sé más o menos cuál es la duración a partir de la cual la tasa de falla del componente empieza a subir, bueno, lo puedo reemplazar antes que esto ocurra, la falla. Eso es lo que llamamos mantenimiento preventivo. ¿Sí? Conocen los dos tipos de mantenimiento, ¿no? Preventivo y correctivo. Si en el mantenimiento preventivo yo reemplazo cosas que no tienen falla en este momento, pero que yo sé por esta curvita
que van a empezar a subir su tasa, su probabilidad de falla, por lo tanto me conviene reemplazarlos preventivamente. Mientras que el mantenimiento correctivo es algo que me ocurrió, se rompió algo y yo lo tengo que reemplazar. Cambiar el aceite del auto, por ejemplo, sería un mantenimiento preventivo. Claro, sí. Lo que pasa que, bueno, ahí el aceite en sí no es un componente, digamos, sino que es un lubricante y lo que hace es prevenir el desgaste de otras piezas, ¿no? Profe, Sí, y yo hago una medición, por ejemplo, de un equipo y no da dentro de los parámetros que tiene que dar y lo tengo que cambiar o tengo que cambiar alguna parte. Eso no es preventivo o porque ya no está dentro de mi funcionamiento. Es claro, correcto. eso es correctivo, eso es correctivo. Preventivo, por ejemplo, si ustedes tienen un auto con correa de distribución, y le dicen que tienen que cambiarlo a los 60.000 kilómetros, por ejemplo, y cambiar la bomba de agua, se ocurre en algunos vehículos, eso es preventivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la falla de esa correa puede ser catastrófica, rompo el motor, ¿sí? ¿Y por qué cambio la bomba de agua? Y bueno, porque normalmente la bomba de agua, el sello de la bomba de agua o el rulemán de la bomba de agua más o menos sé que dura los 60.000 kilómetros. Dura más, por supuesto, pero no mucho más. Entonces ya que desarmo, bueno, aprovecho y cambio las dos piezas para saber que por 60.000 kilómetros tengo una probabilidad de falla muy baja. Eso es preventivo. Por ejemplo, la batería. Yo sé que la batería empieza a disminuir con el tiempo la capacidad de almacenar carga, ¿sí? La batería no falló, la batería sigue estando y tal vez con la capacidad de carga, porque yo lo diseñé con un cierto porcentaje extra, el sistema opera. Pero bueno, yo sé que cada 2 años cambio la batería. Claro, pero la batería no te va a romper nada y por ahí podés extender. Te sale buena batería, te dura 5 años y te sale más barato exprimirla hasta el último día que se la banque. Pero correr riesgo ahí. Bueno, Pero corres el riesgo. Depende para qué usas la batería, ¿no? o Claro, sea, si es para entrar el en la auto, prueba, bueno, no pasa nada, cambio el mismo día. Claro, ahora llévalo a eso a un marcapaso desfibrilador que necesitas para vivir, digamos, No, ¿no? ahí no me arriesgaría tanto. ¿Entendés? O sea, eso depende del sistema, ¿no es cierto? Yo lo que te digo, ¿cuál es la estrategia? Vos podés usarla o podés no usarla, ¿sí? A lo mejor a vos no te importa que se rompa la bomba de agua, porque la bomba de agua no te va a romper nada. Pero resulta que desarmaste el auto para cambiar la correa, es un laburo grande, digamos, y a los 60.000 kilómetros, porque si se rompe la correa, sí rompes el motor, o sea que eso no te arriesgas. Y resulta que hiciste 15.000 kilómetros más y tenés que volver a desarmar todo porque se Claro, aprovechás que me todo junto. bomba de agua, digamos, ¿no? Creo que cuando cambias embrague cambias también la crapodina, todo. Exactamente, o sea, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Y tiene que ver con el hecho, digamos, de hacer un mantenimiento preventivo y en las plantas que son continuas, lo que tiene que ver con lo que se llama parada programada, ¿sí? Si vos tenés que parar la planta, si no tenés sistemas redundantes donde puedas, digamos, seguir operando la planta, aún con algunos sistemas fuera de servicio, y a los cuales les podés hacer mantenimiento, pero no en todas las plantas podés hacer mantenimiento a un sistema, digamos, ¿no? Porque, o porque si la planta está operando, a lo mejor no podés intervenir, por más que el sistema no esté en uso, digamos, porque, no sé, porque tenés vapor, o porque tenés radiación muy alta, o por una serie de cuestiones, porque es peligroso. Entonces, en ese caso, a lo mejor vos no podés hacer mantenimiento preventivo mientras operas la planta. Entonces, lo que tenés que tener es decir, bueno, voy a hacer una parada programada, como esto de que voy a cambiar la correa a los 60.000 kilómetros, bueno, ¿qué me conviene
incluir dentro de esa parada como mantenimiento preventivo para que no tenga que hacer después una parada no programada o que se me rompa algo en el medio, ¿se entiende? Claro, igual en lo mecánico es más fácil, ¿no? Porque podés ver indicios de la falla antes de que ocurra, y no, en lo electrónico no se me ocurre cómo podés. Ocurre de golpe instantáneo, no ves ningún indicio. A veces pueden medir algún componente que a una entrada está modificando la salida, por ejemplo. Sí, capacitores electrolíticos, por ejemplo, tenés un típico caso de cosas que realmente tienen una degradación con el tiempo, ¿no? El tema es que hay que ver cómo lo puedes probar, ¿no? Pero un Si procesador, viene la por muestra ejemplo, registrada. un procesador falla de golpe, no lo podés ver venir, imposible. No, un capacitor electrolítico no necesariamente. Puede empezar a bajar la capacidad y a subir la resistencia interna, ¿no? Claro, sí, un capacitor, sí, pero un procesador. Bueno, habría que ver si tenés fallas transientes y si no tenés un aumento de las fallas transientes también, ¿no? Eso también te puede pasar. Bueno, un poco resumiendo lo de la curva bañadera, ¿no? Tenemos una primera etapa de alta tasa de falla que va disminuyendo en el tiempo, y es porque, bueno, los componentes jóvenes tienen una alta tasa de falla, digamos. ¿Y esto por qué? Porque hay una buena chance de que unidades defectivas, digamos, se escaparon de la producción o no pasaron por el control de calidad y yo no detecté que tenían algún problema, ¿no? Y por lo tanto fueron a producción. Después, digamos, tenemos un periodo donde más o menos podemos asumir que la tasa de falla es constante. Después vamos a ver por qué, digamos, por qué es importante para la simplificación del modelo que la tasa de falla sea constante, ¿no? Y por otra parte tenemos la última etapa, donde a medida que el componente se vuelve más viejo, tenemos efectos de envejecimiento y la tasa de falla, bueno, empieza a subir de nuevo. Bueno, a la tasa de falla lo vamos a denominar con la letra lambda, y podemos tener una fórmula empírica que, digamos, es el producto de distintos factores con el cual podemos obtener esa tasa de fallas. Esto después, digamos, está relacionado con la norma 1000 HDBK 217E, que de alguna manera tiene tabulados estos lambda para distintos tipos de componentes electrónicos, ¿sí? Bueno, acá la clave es el encontrar estos IL, Q, T, B, E, C1 y C2 para lograr obtener el lambda, que es, digamos, es la tasa de falla que a mí me interesa, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los factores entonces que intervienen en esta fórmula empírica para el cálculo de la tasa de fallas? Primero tenemos el tema de la madurez que pueda tener la tecnología que estamos utilizando. Eso es lo que le llaman el factor de aprendizaje. Es este PL. Después tenemos, digamos, la calidad del proceso de manufactura. No es lo mismo comprar un componente industrial que comprar un componente nuclear, que comprar un componente espacial, que comprar un componente comercial. Entonces, digamos, esto nos va a dar un peso respecto a la tasa de falla. Este peso, digamos, puede ir desde un cuarto hasta 20 veces. Fíjense que cuanto más grande es lambda, peor es la condición, ¿no? Bueno, después tenemos el factor de la temperatura en la que está operando el componente electrónico, ¿sí? Esto tiene que ver, hay un modelito, digamos, donde tiene que ver con la energía
de las partículas que están dentro del semiconductor, y por eso, digamos, la temperatura tiene un efecto importante sobre nuestro componente. O sea que, digamos, no es lo mismo operar el componente a temperaturas de 10, entre 0 y 20 grados centígrados que operarlo por arriba de, no sé, 80 grados centígrados. Y este efecto, digamos, puede ir de entre 0.1 y 1000 veces. O sea, fíjense que la tasa de falla puede estar multiplicado 10.000 veces, dependiendo de las condiciones operativas de la temperatura. Después también tenemos un factor que tiene que ver con la tensión de trabajo. O sea, cuánto estresamos a nuestro componente en función de la tensión que entrega nuestra fuente, ¿no? Esto básicamente es para ciertas tecnologías, en otras directamente no tiene incidencia, y en ese caso, digamos, ese factor se multiplica por 1, digamos, y no cambia la tasa de falla. Fíjense que este es un factor donde no se puede mejorar, siempre empeora, digamos. Puede ser o neutro o empeorar hasta 10 veces. Después tenemos un factor de condiciones de ambiente, ¿sí? Que tiene que ver con las vibraciones a las que se ve sometido el componente, las condiciones de humedad donde está trabajando. Y bueno, esto también puede ir de factores que multiplican, o sea, que mejoran la tasa de falla, con un factor por ejemplo 0,4, o que la empeoran hasta 13 veces, dependiendo si, por ejemplo, estoy en un ambiente realmente difícil, como puede ser el espacio, como puede ser dentro de un reactor nuclear, etcétera, etcétera. Y después hay un par de factores, C1 y C2, que son factores de complejidad, digamos. Dependiendo de la cantidad de compuertas o de transistores, la complejidad que tenga nuestro circuito integrado, la cantidad de pines que puede tener el package, etcétera, digamos, ¿no? Vamos a obtener estos factores que en el caso del primer factor afecta, digamos, a la temperatura y al voltaje, y el segundo factor de acuerdo a las condiciones en las cuales está operando. O sea, tiene que ver con el ambiente. Es decir, si nosotros vamos a este handbook, al 1000 HDBK 217E, podemos encontrar por familia de componentes, resistencias, capacitores, transistores, circuito integrado, etcétera, etcétera, y eligiendo, digamos, el tipo de componente que tenemos, si es industrial, si es, digamos, el tipo de calidad del componente, teniendo una idea de cuál madura es la tecnología que estamos utilizando, y el resto de los componentes podemos estimar un lambda, o sea, una tasa de falla individual para ese componente. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula la confiabilidad y el tiempo medio entre fallas para un componente simple. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras asunciones al respecto? Bueno, el módulo está operacional al tiempo cero, es decir, arrancamos con un componente que está operativo, ¿sí? No arrancamos con un componente que está fallado.
queremos calcular que va a mantenerse operacional hasta que aparezca la falla. Acá vamos a ver fallas que son permanentes, no transientes. Vamos a definir como T mayúscula el tiempo de vida del componente, el tiempo en el cual el componente falló. Y vamos a asumir que esta T mayúscula es una variable aleatoria. Vamos a llamar a f minúscula de t la función de densidad de t mayúscula y a f mayúscula de t la acumulada, ¿sí? La distribución acumulada de la función. Entonces, vamos a hacer una interpretación probabilística de la función de densidad y la acumulada, ¿sí? Entonces, f de t mayúscula, f mayúscula de t, es la probabilidad de que el componente falla, va a fallar, a o antes de un cierto tiempo t. O sea, f mayúscula de t es la probabilidad de que tenga una falla donde t sea menor o igual al t que estoy evaluando. Y la f minúscula no es la probabilidad, sino la tasa momentánea de probabilidad de falla a un dado cierto tiempo t. ¿Sí? O sea, la probabilidad que tengo de falla en el intervalo t y t más delta t. Como cualquier función de densidad, la vamos a tener definida para un t mayor o igual a 0. ¿Sí? Y como sabe, como por definición, digamos, las funciones de densidad, la integral entre 0 e infinito del tiempo nos va a dar la probabilidad 1. A su vez, tenemos la relación entre f mayúscula y f minúscula con las formulitas que vemos acá abajo, ¿no? O sea, f minúscula de t es la derivada de la f mayúscula de t respecto de t, y por lo tanto la f mayúscula de t es la integral entre 0 y t de la función de densidad delta S. Acá la función propiamente dicha no te la dan, pero podría ser la bañadera, ¿no? Tendría una forma así, parecida. Bueno, ahora vamos a ver, para hacer estas cosas más simples, vamos a laburar sobre la parte de la curva donde justamente la probabilidad es fija, ¿sí? Entonces se me simplifican bastante estas ecuaciones. ¿Se entiende eso? Entonces, la confiabilidad de un módulo simple, R de t, es la probabilidad de que esté operativo para un t mayor a t. O sea, es justamente 1 menos f mayúscula de t. Y la probabilidad condicional de que este módulo va a fallar a tiempo t, dado que no falló antes, está dado por estas ecuaciones. Entonces, podemos definir a la función de tasa de falla, la función lambda de t, una función en el tiempo, como la f minúscula de t dividido 1 menos f mayúscula de t. Todavía no sé qué forma tiene esta función lambda de t, ¿sí?
Ahora, si le aplico derivada, lo que voy a obtener es que esta función lambda de t va a ser igual a menos 1 dividido r de t por el diferencial de r de t por dt. Ahora bien, fíjense que si ahora yo digo que la función lambda de t es constante, es la parte de la curva bañadera donde la tasa de falla la puedo asumir como constante, entonces puedo darle una solución a la ecuación diferencial bastante sencilla. Y después de hacer las cuentitas, digamos, voy a llegar al resultado que el módulo, que tiene una tasa de falla constante, entonces, durante la vida útil de este módulo va a tener una distribución exponencial. Profe, ¿por qué bañadera a la exponencial? ¿Cómo? ¿Por qué le llamaron bañadera a la exponencial, a la densidad de No, probabilidades? porque yo lo que estoy haciendo es usando solamente de la curva bañadera, ¿sí? No estoy usando toda la curva. Estoy usando la partecita de la curva donde solamente la tasa de falla es constante. ¿Ok? ¿Qué digo, digamos? Ah, perfecto. Lambda igual a Lambda lambda, igual, a lambda algo, digamos. Un claro, constante. lambda es constante, ¿sí? Hay otros modelitos, por ejemplo, que se llama distribución de Weibull, y no sé si nos queda tiempo, después la vamos a ver, que ahí sí se puede utilizar toda la curva, ¿sí? Y se pueden hacer todas las cuentas sin la aproximación esta que dijimos, donde simplificamos, donde lambda de t es igual a lambda, ¿sí? ¿Entiende? Pero digamos, esto lo que nos permite es hacer cuentas fáciles. ¿Y qué decimos, digamos? Decimos que la primer parte de la curva bañadera la eliminamos porque hacemos screening, mantenimiento, hacemos burning de los componentes, qué sé yo. Eliminamos la mortalidad infantil. Y la última parte de la curva, donde la tasa de falla empieza a aumentar con el tiempo, también la eliminamos con mantenimiento preventivo, ¿sí? Y nos quedamos solamente con la parte de la curva en la cual la tasa de falla es constante. Es un modelo limitado, digamos, ¿no? Bueno, entonces fíjense que yo puedo resolver esto, puedo calcular cuál es el mean time to failure, que es la esperanza matemáticas de encontrar esa falla a tiempo t mayúscula, ¿no? Que no es otra cosa, digamos, que la integral de t por la función de densidad. Entonces, por la magia de tener una tasa de falla constante, donde yo puedo tener que RT es E a la menos lambda T, la integral que me resuelve el mean time to failure me queda una cosa tan sencilla como la inversa de lambda. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno. Entonces, digamos, asumiendo un modelito simplificado donde la tasa de falla es constante, lo que podemos decir es que el tiempo medio a la falla está simplemente relacionado con la inversa de la tasa de fallas. Esto nos permite hacer cuentas fáciles, digamos. Y digamos, para una primera aproximación, y durante bastante tiempo se usó esto
como, digamos, como modelo para predecir el tiempo medio entre fallas, teniendo la tasa de falla individual de los componentes. Vamos a ver cómo se compone eso para un sistema que tiene más de un componente, ¿no? Bueno, eso es lo que quería llegar hasta hoy. Pero bueno, la idea un poco es, cuando ustedes tengan un poquito más avanzado el diseño del proyecto, tratar de aplicar este análisis y poder estimar un tiempo medio de fallas, o sea, estimar la disponibilidad o la confiabilidad del sistema que estamos diseñando. Por lo menos en base a este modelito muy básico. Profe, ¿después nos manda esa diapositiva o la pone en el campus? Sí, la subo al campus, la subo esta noche o mañana, ¿sí? Dale, gracias. Y bueno, grabé la clase, así que si alguno la quiere volver a ver también. Se quiere divertir a lo grande, no tiene nada para hacer, puede volver a escucharla.